Buenas tardes, aquí estamos una tarde más haciéndole una entrevista y un repaso a la política local y a veces nacional también con Gregorio Sánchez Lleves, portavoz del grupo de Izquierda Unida Ganemos en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Como decía, vamos a hacer un repaso a los temas últimos de actualidad tratados en el Pleno o en distintas ruedas de prensa que habéis dado. Y vamos a empezar por uno que preocupa y que ha preocupado en los últimos periodos a la sociedad valdepeñera, que es el estado de la estación de tren de Valdepeñas. En el pleno de abril, si no recuerdo mal, presentasteis una moción conjuntamente entre el Partido Socialista e Izquierda Unida Ganemos para requerirle a Renfe y a Adif más medios para la estación. ¿Tenemos noticias al respecto? ¿Se ha contestado desde estas dos empresas algo o estamos igual y seguimos corriendo el mismo riesgo? Por desgracia seguimos corriendo el mismo riesgo, es decir, no tenemos conocimiento de que Adif o Renfe o el Ministerio de Fomento, que también iba dirigido, aparte de haber recibido la notificación con el acuerdo plenario, hayan decidido tomar alguna medida, y al contrario, lo que pasa es que cada vez tenemos mayores problemas y circunstancias que se van produciendo nuevas. Hace poco también tuvimos un problema también con un tren que se tuvo que quedar parado, tuvieron los viajeros que cambiarse en autobús y seguir en autobús hasta casi Linares, etcétera. Es decir, no solamente es el tema de lo que es la estación de Valdepeñas que nos preocupa, sino en general el problema que tiene toda la línea férrea que comunica con Andalucía y que ha sido pues la salida natural de esta comarca hacia Andalucía y hacia el norte o Levante. Está claro que en su momento se apostó por el tren de alta velocidad, se apostó por el AVE, y eso no pasaba por Valdepeñas, pasaba por Ciudad Real, y desde entonces por los diferentes gobiernos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, no han invertido en esta línea de tren, no han invertido en las estaciones y las están dejando morir, ¿no? Con lo cual es un problema que yo creo que los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de lo que supone perder para Valdepeñas, perder la estación del ferrocarril. Y en esa medida, bueno, pues vemos que los ciudadanos se movilizan, hemos visto cómo hay una recogida de firmas a través de una plataforma digital, y bueno, nosotros también llevamos una serie de enmiendas a los presupuestos generales del Estado para que se invierta en la estación de Valdepeñas. Esperemos que cuando llegue esas enmiendas puntuales al debate, pues el Grupo Socialista en el Congreso, incluso el Grupo Popular en el Congreso, las pueda aprobar, porque aquí lo que se dice es que todos estamos a una y que todos queremos que los problemas que tiene la estación de tren de Valdepeñas se solucionen. Pero por parte del Gobierno actualmente los presupuestos a los cuales ha llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con Ciudadanos no aparece nada. No hay eso, tiene que ser vía enmiendas. Tiene que ser vía una enmienda en la que nosotros detraemos una cantidad de otra partida y la trasladamos a mejoras en la estación de ferrocarril de Valdepeñas. Tiene que ser vía enmienda. ¿Y eso es probable que ocurra? Bueno, no. En los grandes números en los cuales luego se mueve el Congreso y se negocia. Es probable, o debería ser probable, pero es decir, matemáticamente es posible y reglamentariamente es posible, o sea, es posible. Otra cosa es que yo imagino que el rodillo del Partido Popular, asegurándose la mayoría con el PNV o con Ciudadanos, será que decaigan la inmensa mayoría de las enmiendas, salvo que provengan de Coalición Canaria, el diputado ese también, que por ahí canario, que necesita, ¿no? En definitiva, pero de lo que se trata es de continuar, es decir, llevamos muchos años con un deterioro constante en la estación de ferrocarril de Valdepeñas y tenemos que estarla denunciando un día sí y al otro también, porque alguna vez de verdad va a pasar alguna desgracia. O sea, no ya la pérdida del servicio, que ya había que denunciarlo, sino que es tema de seguridad y algún día va a pasar una desgracia y todos tendremos que lamentar. En el último pleno también se acordó el cambio de bases para solicitar ayudas para deporte, de aquellas personas y los deportistas que están fuera de las escuelas deportivas. Entonces, ¿nos puede decir qué beneficios o qué se va a conseguir con este tipo de cambio que se ha hecho en las algunas veces el alcalde lo lía bastante cuando mezcla las modificaciones, una modificación de crédito que hubo en
en el mes de abril con las bases de deportistas y lo suele liar bastante. Para que nos entiendan los ciudadanos, aquí hay dos maneras de financiar a las asociaciones o entidades deportivas de Valdepeñas. Una, todas aquellas entidades o clubes deportivos que tienen convenio con el ayuntamiento para gestionar escuelas deportivas, fútbol, fútbol sala, atletismo, natación, baloncesto, ciclismo, etcétera, todas firman un convenio y reciben una cantidad directa tanto para financiar el gasto propio de las escuelas deportivas como para financiar sus gastos propios de sus actividades diarias a lo largo de toda una temporada o todo un año. Y esa es una cantidad que va a aparecer. Y ahora, hay otra cantidad, que está en torno a unos 20 y tantos mil euros, que se deja para aquellas entidades que no tienen convenio de escuelas deportivas. Pero la misma cantidad, los dos, el concepto es el de financiar actividades propias. Entonces, esta convocatoria de subvenciones es para financiar actividades propias de aquellas entidades que no tienen un convenio aparte con la entidad. La modificación que nosotros hicimos fue precisamente esta, porque según la propuesta que llegaba en principio a las bases, que eran de libre concurrencia y en concurrencia competitiva con el mejor proyecto puntuable, podían participar tanto los que tienen convenio como los que no tienen convenio. Y nosotros lo que hemos venido a decir, oiga, mire usted, si hay una serie de entidades que tienen un convenio aparte y que reciben una financiación aparte para el desarrollo de sus propias actividades, no ya de las escuelas deportivas, que también, sino para el desarrollo de sus propias actividades, oiga, pues aquellas entidades que no tienen ese convenio propio, al menos que solo puedan concurrir a esta subvención esas entidades, ¿no? Entonces, las bases regulan las subvenciones de asociaciones deportivas que no tienen un convenio de financiación aparte firmado por el ayuntamiento. Su grupo de Izquierda Unida ha presentado en el Congreso una pregunta sobre la mercantil Quantum Minería en cuanto a la investigación de las aguas subterráneas de la cuenca del Guadiana. ¿Han tenido respuesta a esa solicitud? Bueno, lo que hemos tenido esta mañana ha sido notificación. Bueno, nosotros llevamos desde que en el mes de marzo se publicó en el boletín de la provincia por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana el estudio, lo que era la exposición pública de lo que era el proyecto de explotación por parte de Quantum. Nos hemos ido personando en la causa, hemos pedido el expediente, lo hemos recurrido, hemos presentado alegaciones y bueno, y lo último que se nos ha dicho hoy por parte, esto ha llegado esta mañana, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, es que queda suspendido lo que es el procedimiento administrativo hasta que la Junta de Comunidades, la Administración Pública, pues haga un informe. Nosotros entendemos que a lo que denunciábamos ya el 15 de marzo, lo que denunciábamos no entendíamos como una propuesta que cuenta con un informe de impacto negativo por parte de la Junta de Comunidades y que ya está archivado, pues no entendíamos cómo la Confederación Hidrográfica volvía a abrir este expediente y entendíamos que tendría que ser cerrado y sobreseído porque no tiene razón de ser. Bueno, por lo pronto hoy nos dicen que se ha suspendido a expensas de ese informe por parte de la Junta de Comunidades de Castilla. Que es un informe que ha pedido la propia Confederación. Que es un informe que ha pedido la propia Confederación y que ha sido un informe pedido en base, bueno, no en base porque nosotros lo hayamos dicho, puede que haya habido más gente también que lo haya dicho, pues la propia asociación, plataforma Sierra Tierra Viva está movilizando. Sí, hoy ha presentado en las Cortes regionales claro, una propuesta de ley. Está movilizándose también en el mismo sentido. Entonces lo que está claro es que, bueno, pues seguramente hayan sido más entidades las que hayan recurrido o las que hayan presentado alegaciones diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, bueno, ahora mismo esto está suspendido, pero creo que hay que estar pendiente de todo este tema. ¿Qué propuestas va a hacer su grupo al equipo de gobierno para la elaboración de proyectos por parte del Ayuntamiento para poder optar a los planes de empleo de la Junta de Comunidades? Bueno, nosotros lo registrábamos ya también el pasado
día 11 registrábamos un escrito en el que planteábamos dos proyectos, planteábamos básicamente un proyecto general. Un proyecto general que tiene que ver con lo que es el mantenimiento de las infraestructuras municipales, de lo que son los edificios propios municipales y también de lo que son las calles, lo que son los elementos viarios. Entendemos que es mejor, pues como en cualquier casa, cualquier vecino, y lo entenderá, todos los años o en la medida de lo posible pues se suele pintar, o cuando hay una gotera se arregla la gotera, o cuando hay una reparación de una silla que está la pata rota, se arregla esa pata rota. No se va dejando que se rompan las 4 patas de la silla para cambiar de silla, o no se va dejando que toda la pared sea una gotera para arreglar la gotera. Es decir, pues eso entendemos que debería ser también en lo que es Valdepeñas, que es la casa de todo, y por lo tanto consideramos que una buena medida sería un plan de empleo que, con los suficientemente perfiles profesionales que tengan que ver con reparaciones, en las que se vaya haciendo una vuelta general a los edificios municipales y a lo que son las calles, a lo que son las vías públicas, que vayan cambiando esos elementos que están deteriorados, y que en el día a día los propios operarios municipales no dan abasto suficiente para obtener esas mismas reparaciones. Esta misma mañana, delante de mí, aquí en la calle Juan Arcaide, he visto a una chica doblarse el tobillo simplemente porque al llegar a la plazoleta Balbuena, pues una de las alcantarillas, pues del peso, de la estructura, pues del deterioro diario, está más metida hacia adentro, ¿no? Entonces, da la casualidad que ha metido el pie ahí y bueno, pues se la ha doblado. Es decir, son pequeñas reparaciones, ¿no?, que en el día a día se podrían solucionar. Esa sería una propuesta, la que hemos hecho. Y otra propuesta, y teniendo en cuenta también las características nuevas del nuevo plan, bueno, pues consideramos que también reforzar en servicios sociales, en servicios educativos, para trabajar con las familias que también son beneficiarias de los planes de empleo, para trabajar también en su entorno familiar, no solamente dotándole de un puesto de trabajo y de unos ingresos mínimos durante un tiempo, sino también todo el tema de habilidades que posibiliten, bueno, pues que algunas familias que están en situación de vulnerabilidad pues puedan también superar esas situaciones en su entorno familiar, en su entorno doméstico en general. Y por eso planteamos también que se reforzaran a través de los planes de empleo, con profesionales adecuados en esos planes de empleo, los servicios educativos y los servicios sociales, ¿no?, que pudieran trabajar también con esos grupos. Digamos que se acaba de cerrar el primer plan de igualdad en Valdepeñas y está ya trabajando en el segundo plan de igualdad. ¿En qué ha mejorado Valdepeñas con el primer plan y qué no puede faltar en el segundo plan que se empieza ahora a desarrollar de igualdad? Bueno, yo creo que en el primer plan Valdepeñas ha mejorado en el sentido de que tiene un plan. Y por lo tanto, por primera vez, ha sido en esta legislatura, empezamos al final de la legislatura pasada, se empezó en el 2014, ¿no?, por primera vez ha habido una visión transversal de lo que queremos con la igualdad en este ayuntamiento, ¿no? Y hemos decidido mirar más allá de una simple legislatura y más allá del simple activismo de hacer cosas relacionadas con igualdad, con mujer, etcétera, sino hemos pensado en ir poniendo los cimientos, en ir poco a poco avanzando hacia esa sociedad que nos gustaría que fuera de mujeres y hombres iguales, y sobre todo donde no se diera discriminaciones y situaciones de violencia. Entonces yo creo que eso ha sido lo positivo, que hay un plan, ¿no? Y eso es positivo, que exista, porque no había existido. O sea, si recordamos, es decir, democracia desde el 79, ayuntamientos democráticos desde el 79. Tienen que pasar, ¿cuántos años?, hasta que llega un plan de igualdad a un ayuntamiento como Valdepeñas, ¿no? Eran las mujeres el 50% en el 79, tenían valor las mujeres, no tenían valor las mujeres. Es decir, pues si lo miramos desde esa perspectiva, vemos el valor que puede tener. Y cosas como que tienen que en el segundo. Bueno, pues una de las cosas que se han señalado en la evaluación de este primer plan es que tiene que mejorar muchísimo la juventud. Sí, lo que más se han dicho, tanto desde la comisión técnica como de la comisión general, es la escasa participación de la juventud, de los jóvenes, ¿no?, que se entiende que son el futuro inmediato en temas de igualdad. Entonces hay que volcarse con temas de juventud, y también hay que volcarse con temas de participación, es decir,
Otra de las quejas es que no está participando todo lo que se quisiera la sociedad civil. Aquí desde la comisión técnica, por obligación, los técnicos trabajan en el día a día, lo tienen que hacer, lo hacen por obligación o por gusto, ¿no? Pero al final no deja de ser que tú llegas todos los días a las 8 de la mañana, trabajas y te lo tienes encima. Pero hay que movilizar también a la sociedad y que también se involucre en esas acciones. Eso yo creo que tiene que favorecerse. Y se tiene que favorecer, yo creo, que siendo más receptivos a las propuestas que hacen las asociaciones. Si yo voy un día a una comisión general, hago una propuesta y no me hacen caso a mi propuesta, y vuelvo al siguiente día, vuelvo a hacer otra propuesta y no me hacen caso, y así, pues cuando llegue el tercer día ya no vuelvo más, pues digo, si al final solamente se hace lo que dicen ellos, pues no hay más. Entonces hay que ser receptivos, atender a la demanda, y hay que atender también a la sociedad, hay que atenderla como si fueran mayores de edad, con 18 años, y no hay que tener el problema a que conozcan los informes, a que conozcan la documentación. No podemos ir a una comisión general de participación en la que se nos va a explicar las acciones y que las veamos allí en un PowerPoint esa misma mañana y casi no tenga tiempo a analizarlas ni a poder plantear. O sea, la gente tiene que recibir la documentación antes, la tienen que ver en sus asociaciones. O sea, yo creo que esas serían las cuestiones que hay que mejorar. Juventud, fomento de la participación, involucrar a más gente, y para involucrar a más gente hay que tratarla como si fuera mayor de edad. En estos días están llamando a la movilización ciudadana en contra del gobierno de Rajoy por el presupuesto destinado al Pacto de Estado contra la violencia machista. Mi pregunta es, ¿cómo se puede luchar en las administraciones locales, que es en la que nos encontramos, contra la violencia de género si no tenemos medios económicos? Pues eso es lo que venimos a denunciar, es decir, las propuestas políticas existen si de verdad no las creemos cuando las dotamos presupuestariamente. El discurso, pues es muy bonito, pero no deja de ser un discurso banal. Si lo que decimos en el discurso y cuando nos envolvemos en la bandera del feminismo, de la igualdad y tal, y nos ponemos el lacito morado el día 8 porque vemos que todo el mundo se lo está poniendo y no podemos salir sin el lacito morado, si al día siguiente cuando tenemos que tomar una decisión para aprobar los presupuestos no ponemos dinero, no tiene nada que ver, no se puede hacer nada. El dinero sirve para que en educación se invierta en igualdad, para que los jueces también tengan formación en igualdad, para que existan policías y existan servicios jurídicos, servicios de asistencia, servicios de seguimiento, servicios de vigilancia también para evitar más muertes, ¿no?, contra la violencia de género. Es decir, eso cuesta dinero y eso o lo dotamos de dinero o no sirve de nada, es el discurso. Entonces, por eso entendemos que la gente se esté movilizando. Es decir, es que se prometió en septiembre que iba a haber 200 millones extras en el 2018 y se iba a ir aumentando en los siguientes años. Y eso fue el Pacto de Estado. Eso se llamó un Pacto de Estado. De hecho, las asociaciones de mujeres reclamaban que el Pacto de Estado tenía que venir dotado económicamente. Y después de diferentes movilizaciones consiguieron esa dotación económica. Y ese compromiso. La vergüenza es que aquello que se consiguió en su momento y se firmó, y todo el mundo salió y se hizo la foto firmando el Pacto de Estado, pues cuando llegan los presupuestos del Estado, que de verdad los que consignan las partidas económicas, pues te encuentras que de los 100 millones te se han quedado en 80 y hay 120 que se han pirlado. Y 120 además que son los más directos, porque 20 vienen a los ayuntamientos directamente, 20 millones vendrían a los ayuntamientos para hacer políticas concretas del día a día en la calle, y los otros 100 vendrían a las comunidades autónomas, que son los que tienen también las competencias en materia de igualdad. Como político, ¿qué le recomendaría a una chica o una mujer que un día la intentan violar 5 hombres, que se dejase o que no se dejase y la pudiesen matar? Yo como político o como persona, yo le recomendaría que no se dejase. Quiero decir que intente no dejarse y denunciar, pero eso no quita que tú, el estado de shock, el estado en el que te encuentras, ¿no?, puedas suponer que tú estés en una situación de shock que no te haga hacer nada. Pero yo puedo, por mi forma de ser, puedo entender y decir, no, pues no sé, haz algo, sal corriendo o tal, ¿no? Hago esta pregunta por la última sentencia. Sí, perfectamente. No, lo digo porque tú lo planteas y dices, bueno, sal corriendo y tal, pero tenemos que entender esas situaciones. Es decir, yo no sé cómo reaccionaría. Yo mismamente te vas por la calle y alguien te insulta, a mí me puede insultar alguien por la calle,
y a lo mejor te pasa la primera vez o viene todo y reaccionas y te quedas con el insulto y tal. A lo mejor si vas preparado o vas de alguna manera concienciado de que te están insultando, tal. Es que no se viola a una persona, no la violan todos los días, entonces no estás preparado, no sabes cómo vas a reaccionar. Es lo que, entonces eso es lo que hay que entender. Pero yo lo que sí entiendo perfectamente es que hay que entender que una relación no es consentida si 5 personas te arrinconan en un rincón, en un cuarto oscuro, ¿no? Y te someten a todo tipo de relaciones. Yo entiendo que eso no es consentido. ¿Qué le diría a ese juez que hizo ese voto particular? Bueno, pues lo que te pide el cuerpo es que lo pruebe él, que se vaya a un cuarto oscuro, que se vaya con 5 personas y que por los mismos orificios por donde a la chica recibió ese jolgorio y esa alegría, pues que lo probara él. Eso es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Y lo que diría, vamos, yo no tengo ningún problema en pensar y en poner eso sí. Lo que sí entiendo es que el problema de esta judicatura en este país es que también le falta hacer esa transición y que en este país yo creo que los jueces tienen que darse cuenta también de la época en la que vivimos, ¿no? Y en la situación en la que vivimos, ¿no? Quizás hablando de igualdad deberíamos de decir que a la judicatura, a alguna parte de la judicatura le falta formación en igualdad. Yo creo que le falta formación y le falta empatía y le falta todo, y solamente hace falta ver la foto de inauguración del año judicial y falta ver muchísimas cosas, ¿no? Por eso cuando hablamos de igualdad hablamos de los techos de cristal y hablamos de que la sociedad tiene que avanzar, porque creo que las partes de la sociedad que representa también esa igualdad o quien puede favorecer esa igualdad tiene que estar en todos los ámbitos del Estado, en todos los ámbitos de decisión del Estado, y uno al que todavía no ha llegado en la medida en la que creo que debería llegar es en la judicatura, en los altos cargos de la judicatura. De cara ya a las elecciones del año 2019, que bueno, esto ya no es pre-campaña, ya digamos que casi ya estamos en campaña. Últimamente se ha reunido Izquierda Unida con Podemos pues, para hablar de una única lista a las elecciones del 2019. ¿Cree posible ese acuerdo concretamente aquí en Valdepeñas? Yo creo, mi organización, Izquierda Unida, desde que se fundó en el 86, viene siendo una confluencia, viene siendo es un movimiento político y social en el que se agrupaban diferentes partidos, ¿no? En aquel momento fue con el tema de la movilización en contra de la OTAN y de ahí derivó en una organización que se presentaba a las elecciones en este país, municipales, autonómicas y generales. Sí. Por lo tanto, lo del ADN de la confluencia y de unir al máximo de gente en la izquierda y tal, está, ¿no? Lo único que Izquierda Unida lo que ha hecho, siempre lo ha hecho en base a un programa, en base a unos principios y en base a una organización que lo decide en sus bases, en su asamblea, ¿no? Y creo que en esos términos Izquierda Unida está trabajando para que tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional como en el ámbito local puedan existir esas confluencias de aquello en la izquierda en la que se comprometa con una serie de principios, que cuando se habla de lo nuevo, tú miras las noticias y ves el día a día y ves que lo que se dice nuevo muchas veces es muy viejo, pero muy viejo. Se refiere a lo de la casta, ¿no? Sí, a lo de la casta o en general, o sea, bueno, pues veía a ciudadanos ayer, mientras se bombardeaba Gaza, 50 y tantos muertos ya, y ciudadanos diciendo que Israel era la luz de naciones, ¿no? Partido que se presenta nuevo, pues bueno, pues hay gente que se presenta como nuevo y son muy viejos, ¿no? Y sin embargo aquellos, a lo mejor que parece que está trasnochado, solamente tienes que ver la actualidad. Y la actualidad te dice hoy, por ejemplo, que España es uno de los países, no me sé si era el tercer o cuarto país, en donde más trabajadores pobres existían. Gente que con trabajadores en su familia, con un único trabajador, era el país donde más pobres existen, donde más familias, hoy que es el Día de la Familia, donde más familias pobres existen, ¿no? Y eso es actualidad, ¿no? Entonces aquellos que venimos reclamando, que venimos luchando por la justicia social, por los derechos civiles y sociales, pues vemos que no hemos pasado de actualidad, ¿no? Y que estamos tan vigentes como se podía estar hace muchos años. Entonces yo lo que teniendo eso claro, y teniendo claro también tu interés o tu ADN, o sabiendo que estás en una organización que apuesta por las confluencias, bueno, pues el día a día irá marcando el trabajo.
Y para ir finalizando, últimamente en el Salón de Plenos vemos enfrentamientos mensuales entre el portavoz del Partido Popular, Martín Miguel, y su persona. Enfrentamientos, no sé si ya debidos a la ideología tan distante que hay, o el ciudadano de pie, hay algo más y no lo perdemos. No, no hay algo más, no sé. Vamos a ver, sí que es cierto que hay una ideología muy distante, sí que es cierto, y cada vez más, en el día a día lo ves, es decir, yo creo que no. De la gente con la que conviví yo en este salón de pleno, conviví y tuve muy buena relación con la candidatura y con los concejales que formaban la corporación y el equipo de gobierno de Rafael Martínez de Carnero. Luego he estado conviviendo en la anterior legislatura con el Grupo Municipal Popular, con su portavoz, con Fernando Prieto, etcétera, etcétera. No ha habido nunca tanta diferencia ideológica en el día a día como puede existir ahora. Pero a mí lo que más me molesta es la incapacidad del actual portavoz del Partido Popular, para darse cuenta, ¿no?, del uso que hacen de él en el salón de plenos, ¿no? Y cómo muchas veces... ¿El uso por parte de quién? Por parte del alcalde presidente. Y muchas veces él mismo imposibilita la labor general de la oposición, ¿no?, manteniendo esa dialéctica vis a vis con el portavoz, con el presidente de la corporación y presidente del pleno, con el alcalde. Imposibilita que los plenos sean mucho más fluidos, ¿no? Y al único que beneficia que los plenos no sean fluidos, ¿no?, que no haya que se amuermen y que se opaquen, al único que beneficia es al equipo de gobierno y a su presidente a la cabeza. Y eso es lo que a mí me enfada. No tengo ninguna cuestión de tipo personal, si me preguntaba, o sea, me enfada que no se dé cuenta, ¿no?, que no se dé cuenta de que el ritmo de los plenos lo para y lo utilizan para que se pare ese ritmo de los plenos. Pues para finalizar, como estamos en el Día Internacional de las Familias, como había dicho, pues si quiere terminar dándole un mensaje a las familias de la sociedad valdepeñera. Pues sí, bueno, el mensaje a las familias, es decir, estamos en unas situaciones en las que nos cuentan día a día que estamos superando la crisis, pero todos sabemos lo que cuesta llegar a fin de mes, lo que cuesta mantenerse en los derechos que veníamos adquiriendo, derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación y tal, y lo que les pido es, bueno, pues que sean conscientes de esas situaciones, que luchen y que participen, que no se crean aquello de que todos los políticos somos iguales o que la política no sirve nada, porque la política ha traído esto y la política también lo puede cambiar. Aquí las situaciones personales no vienen por ciencia difusa, no es una cuestión climatológica. Aquí todo lo que estamos sufriendo, viviendo o lo que se están beneficiando algunos es porque otros han tomado una decisión que ha hecho que eso sea así. Y por lo demás, bueno, pues disfrutar de la familia, que muchas veces dicen que al final de todo es lo que queda. Pues hasta la próxima.